Si alguien te pregunta si tú eres santo, tu respuesta debe siempre ser que sí por estas tres razones. Es el proceso donde el pecado disminuye y la semejanza de Cristo aumenta. Y esta frase quiero repetirla otra vez. Es el proceso donde el pecado disminuye y la semejanza de Cristo aumenta. Dios te bendiga. Quiero compartir un tema contigo que sé que va a ser de mucha edificación para ti. El tema de hoy es la santificación. Pero antes de hablar de lo que es la santificación, primero tenemos que hablar de lo que es la santidad. La santidad es el estado de pureza, perfección moral y separación del mal para vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es absolutamente puro, separado del mal y del pecado. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 13, encontramos una declaración poderosa y dice así: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La triple repetición de la palabra santo nos muestra la perfección absoluta de su santidad. El libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, nos dice que Dios es totalmente libre de toda maldad y corrupción, pues dice de la siguiente manera: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios también llama al ser humano a reflejar esa santidad, viviendo una vida de manera justa, limpia y separada del mal. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, nos enseña que debemos ser santos porque Dios es santo. Habiendo definido de manera sencilla lo que es la santidad, ya podemos definir lo que es la santificación. La santificación es el proceso mediante el cual una persona es transformada y separada para Dios, siendo moldeada para vivir una vida conforme a la voluntad y el carácter de Dios. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Todos los cristianos somos santos? La respuesta es sí. Pero déjeme explicarlo. La santificación tiene tres aspectos importantes. Número 1, santificación inicial o posicional. Número 2, santificación progresiva. Y número 3, santificación final o completa, santificación posicional. Esta ocurre cuando la persona acepta a Cristo en su corazón. Dios la declara santa por medio de la sangre de Jesucristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice lo siguiente: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Cuando alguien acepta a Cristo, Dios lo separa del reino de las tinieblas y lo hace parte del reino de los cielos. Lo hace parte de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Entonces la persona deja de ser un instrumento de las tinieblas y viene a ser un instrumento exclusivo de Dios. Esto no significa que el creyente sea perfecto, no. Pero sí dice que a partir de ese momento esa persona se encamina gradualmente hacia la perfección. Y este punto quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando una persona inicia una carrera universitaria, lo primero que le dicen es que ya deja de ser bachiller, sino que a partir de ese momento se convierte en un licenciado. Y es que aunque esta persona no sepa nada de enseñanza, si está estudiando educación, por el hecho de iniciarse en la materia, ya puede llamarse licenciado. Aunque no conozca de leyes, si está estudiando derecho, entonces por el simple hecho de iniciarse en la materia, ya lo llaman licenciado. Asimismo, pasa con la santificación posicional. Por el simple hecho de aceptar a Cristo, Dios entonces nos llama santo, aunque todavía estemos fallando y aunque muchas veces caigamos. El aspecto número 2 es la santificación progresiva.
La santificación progresiva es el proceso en el cual el creyente día a día va creciendo espiritualmente. Es el proceso donde el creyente aprende a vivir según el Espíritu y a dejar de vivir según la carne. Es el proceso donde el pecado disminuye y la semejanza de Cristo aumenta. Y esta frase quiero repetirla otra vez. Es el proceso donde el pecado disminuye y la semejanza de Cristo aumenta. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Se supone que como verdaderos creyentes esto es lo que debe pasar con nosotros a lo largo del tiempo. Ir con cada día que pasa asemejándonos más a nuestro gran Maestro Jesucristo. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. La santificación progresiva se resume en 4 puntos importantes. Número 1, es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va moldeando nuestro carácter, va corrigiéndonos cuando lo hacemos mal. Cuando ofendemos, es esa voz que nos dice: pide perdón, humíllate, olvida el problema, elimina el rencor de tu corazón. Número 2, no es instantánea, es como bien lo dice, progresiva, step by step, paso a paso. Esto no se trata de que hoy tú te conviertes y mañana ya estás libre de todas esas cosas que en el mundo practicabas, sino que la vas dejando a través del tiempo. Hay algunos que logran borrar todas esas cosas de su vida más rápido que otros, pero hay otros que necesitan un poco más de tiempo. Número 3, involucra cooperación humana. En el camino de la santificación no se vale solamente pedirle a Dios que te cambie, que te libere, que te transforme, que te libre de las tentaciones. No. También se trata de nosotros esforzarnos por agradar a aquel que nos llamó. Se trata de nosotros obedecer la voz de Dios, aunque esto conlleve sacrificar un montón de cosas que nos gusten. La misma Biblia es que dice que huyamos de las pasiones, que huyamos de las tentaciones y que nos guardemos para Él de manera irreprensible. Número 4. La santificación progresiva produce fruto visible en nuestra conducta y carácter. Es llegar a ese punto donde la gente se da cuenta que ya tú no eres el mismo de ayer. Ya tú no eres el que robaba. Ya tú no eres el que peleaba. Ya tú no eres el mentiroso que eras antes, sino que por el Espíritu Santo fuiste transformado y pudiste vencer esas cosas. Un ejemplo muy hermoso que podemos ver en la Biblia es el ejemplo de Pedro. Pedro, antes de que el Espíritu Santo llegara a su vida, era un hombre impulsivo, era un hombre agresivo, siempre estaba a la defensiva, pero inmediatamente el Espíritu Santo llega a su vida y lo transforma. Este hombre que antes era violento, que antes era impulsivo, ahora viene a ser un hombre lleno de paciencia, lleno de paz, lleno de tolerancia, y lo podemos ver con todo lo que el hombre padeció mientras predicaba el Evangelio de Cristo, y ya no cortaba orejas, sino que ahora oraba por las personas que le hacían daño. Ahora pasamos al tercer y último aspecto de la santificación, que es la santificación final o completa. Esta se cumplirá cuando Cristo llegue y nosotros los creyentes seremos transformados para vivir una vida libre de pecado. Esto es lo que conocemos como la glorificación. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, que dice de la siguiente manera: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Pero también dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24, lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este aspecto se refiere a ese momento cuando nuestro amado Señor Jesucristo venga. Nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos glorificados y seremos semejantes a Él. Nuestra naturaleza pecaminosa que tanto nos asedió, que tanto nos hizo daño, ya no va a tener poder sobre nosotros, sino que viviremos libres del pecado y de la muerte por los siglos de los siglos. La santificación completa podemos resumirla en 3 puntos. Número 1, es una obra completamente de Dios. Número 2, será instantánea, en un abrir y cerrar de ojos. No tendremos que esperar nada. Inmediatamente esa trompeta suene, seremos transformados. Número 3, y esto es una declaración muy poderosa de lo que es la santificación final o completa. Marca el fin del pecado e inicia una vida de plena comunión con Dios eternamente. Aleluya. Marca el inicio de una vida en plena comunión con Dios eternamente. Ya no habrá nada que nos separe, ya no habrá nada que pueda coartar nuestra relación con el Señor, sino que vamos a estar en plena comunión, en plena estrechez con nuestro Dios para siempre. En conclusión, si alguien te pregunta si tú eres santo, tu respuesta debe siempre ser que sí, por estas 3 razones. Somos santos por posición desde el momento que decidimos aceptar al Señor. Somos santos por el proceso, esto es la santificación progresiva. Y somos santos porque la plenitud de nuestra santidad llegará cuando Cristo venga. Ser santo no significa nunca fallar, sino pertenecer a Dios y buscar agradarlo todos los días de nuestra vida. Cuando el cristiano cae, se levanta y sigue siendo transformado por el Espíritu Santo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que se llama Cristo Jesús. Si esto fue de bendición para tu vida, suscríbete, coméntanos y regálanos un like. Dios te bendiga.